Y seguimos con Pauline el viernes 2 de agosto en la ciudad de Pachuca. Esta es otra de las grabaciones, estamos siguiendo las cronológicas. Esta es la época en la que ella pues se va a divorciar y cómo empieza a hacer su vida espiritual y sus temas en este tiempo. Vamos con Pauline. Ma, entonces cuéntanos, esta época en la que ya te ibas a divorciar, ¿qué pasó por entonces? Bueno, antes de divorciarme, me pasó algo muy que yo no sabía, yo no entendía todas esas cosas, ¿no? Pero sé que es importante saberlas. Entonces, luego me pasaron muchas veces, pero en ese tiempo fue cuando me tuve una visión fantástica. Me iba yo a la azotea y preguntaba, como por ejemplo, un día pregunté quién es Jesucristo y me dijeron, y entonces vi a Dios Padre y me dijo, Jesucristo es una representación dramática divina del hombre ante el hombre. Y entonces dijo, pero te voy a llevar a verlo. Y fui y vi una película que parecen extraordinarias, porque son del más allá, de la evolución, o yo no sé cómo. Parece como que el cielo se borrara y en el cielo saliera todo grabado. Y entonces me dijo, ve a Jesucristo. Pero yo veía no a Jesucristo, nunca vi a Jesucristo ahí. Vi al ser humano y las guerras y cómo se peleaban unos con otros y la lucha y cómo andaban unos días y otros y así. Y entonces cuando regresábamos, porque fuimos como en un viaje, y entonces regresamos y le dije yo, pero no vi a ningún Jesucristo. Y me dijo, es que Jesucristo es el ser humano. Y es su representación dramática, divina. O sea, todo lo de Jesucristo, la crucifixión y todo son cosas o dolores que les han ido pasando a los seres humanos, ¿no? Dice, y si el hombre comprendiera todo lo que es Jesucristo, sabría la historia de la humanidad. Pero el ser humano no tiene un cerebro capacitado para comprenderlo todo. Y entonces ya llegamos acá y yo me quedé maravillada de lo que había visto, ¿no? Y piense en eso. Y es que yo me subí a la azotea a pensar en Dios. Y decía, voy a lavar ropa. Y me hacían la que lavaba ropa, pero yo me quedaba sentada ahí. Piense en Dios, nada más en todo lo que me había enseñado, en lo que me decía y todo. Y entonces al otro día lo vi a Dios Padre otra vez y me dijo, ven, te voy a enseñar. Y entonces me vi a mí misma, dice, andarás en camiones, subirás y bajarás de camiones, andarás en camiones y barrerás. Y entonces yo soñé que estaba en una esquina y esperaba un camión y me decían, ¿ves ese camión que va allá?
ese es el último que tienes que tomar. Ya, yo decía, y ya subí al camión y entonces iba arriba del camión y el camión lleno de gente y llegaba alguien por la espalda y me tocaba el hombro y me decía, fíjate bien porque donde haya una esquina con una farmacia, ahí es donde te tienes que bajar. Y yo, bueno, y entonces veía yo la esquina y me bajaba y entonces empezaba a caminar y caminar. Y entonces fue cuando vi, no sabía quién era, pero me pareció como que era la Virgen, ¿no? Pero no tenía forma de virgen, así, tenía nada más un vestido largo y humilde y barriendo. Y traía una escoba y estaba barre y barre y barre. Y entonces llegaba yo junto a ella y me daba una escoba. Y estuvimos barriendo las dos juntas. Yo barría por un lado y ella por otro. Ya estábamos barre y barre. Y entonces vi una muralla muy grande que había y con una puerta muy grande en medio. Y entonces se abrió la puerta y vi abajo la procesión, esa que sí te he contado eso, ¿verdad? Y entonces vi una procesión, un muchacho era el que la guiaba y y vi la procesión y el muchacho me sonrió. Creo que eras tú, fíjate. Y entonces vi, y entonces acá del otro lado de la muralla, muralla, de la pared esa que había tan barda como barda grandota, oí que había mucha luz, vi que había mucha luz y volteé y estaban cantando el Magnificat. Yo dije, el Magnificat, la Santísima Virgen va a venir por aquí, yo quiero verla. Y entonces me volteaba a verla y entonces se oía el Magnificat cantar y entonces no había nada más estaba yo en todo así. Y entonces decía yo, ay, el Magnificat. Y entonces oí la voz de Dios y entonces volví a ver a Dios. Y decía, tu verdadero nombre es María Florinda, Madre de Piedad. Tu misión será barrer y andar en camiones y barrer. Y bendita serás por las generaciones futuras. Y entonces todo desapareció. Pero entonces me caí en lo material, en la vida, así. Y entonces le gritaba a Dios y le decía, ay, Señor, no me dejes, ven conmigo, ven, no me dejes. Pero no me contestaba nada. Y así caí de arriba hasta abajo, hasta la vida. Y entonces me decía, era como un desierto dorado, era como una soledad, como
como caer en el otro extremo de donde había estado, ¿no? Y entonces me pasaba una cosa muy curiosa porque me dolían hasta los huesos de todo el cuerpo. Me dolía todo el cuerpo, me dolía todo, todo, todo. Y por más que le suplicaba a Dios y le hablaba y todo, nada. Y entonces fue cuando tu papá empezó a engañarme y estaba esperando un hijo con esta otra mujer y Lucero se quemó y todo pasó y entonces yo decidí venirme para acá, venirme a casa de mis papás, que mis papás dijeron, no, ya no le estés aguantando tanto, vente para la casa. Y yo me fui a Echegaray y llegó tu papá muy... ¿Y qué hacías tú? Me preguntó, ¿tú crees? ¡Qué idiota! ¿Qué hacías tú? Estás hablando cuando mi hermana se quemó el brazo. Ajá. ¿A eso te refieres de qué hacías tú cuando se quemó el brazo? Cuando se quemó el brazo Ok. Lucero. Ajá. Y estábamos en la noche lloviendo. Sí. Usted se los llevó Roberto y Roble a su casa. Y en el hospital Roble era la directora del hospital, en eso trabajaba. Y pues ya ahí me dieron un cuarto y curaron a tu hermana. Y se durmió mucho. Y entonces ya el otro día nos fuimos a la casa y dije yo, no tiene caso estar así, estoy más sola que si estuviera acompañada. Me voy con mis papás, porque esto es muy difícil. Y me fui. Entonces me fui a casa de mis papás y yo dije, no, pues tengo que trabajar porque... Pero estabas diciendo que entonces mi papá llegó y te dijo, ¿dónde estabas tú? Ah, ¿dónde estabas tú? Cuando Y le pasó el dije accidente. yo le dije a él, le dije, ¿va bien dónde estabas tú? Y dijo, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz, dije yo. ¿Y tus hijos no? Ya yo ni me contaba, pero... ¿Y tus hijos no tienen derecho a ser felices? Y se quedó callado. Y entonces nos separamos. Le dije, ya me voy a casa de mis papás. Ok. Y me fui. Sí. Con ustedes. Y nos llevamos lo que pudimos. Y ya. Me llevé todo, más bien. Y luego el comedor, la sala, lo tenía ahí en el garage de tus abuelitos. Sí, me acuerdo. Echándose a perder nada más. Y yo dije, tengo que encontrar trabajo porque ¿cómo le voy a hacer? Y anduve como en 3 trabajos. Como loca, porque Dios ya no me hablaba nada, ni me decía nada, ni nadie me decía nada. Entonces trabajé en 3 trabajos y en los 3 me salí. Tuve que dejarlo porque no daba una en los trabajos. Siempre me pasaban cosas en los trabajos. Y entonces ya estaba yo así que tus abuelitos hasta me mandaron al manicomio. Ay, no al manicomio, no al psiquiatra, ¿no?
pero en el psiquiatra yo lo vi, se llamaba Ramón, lo vi y dije yo, este está más loco que yo. Yo ya no vengo con este, porque este está bien loco. Y entonces ya no regresé con él y a la semana se suicidó Pobre hombre. el Ramoncito. Entonces el doctor Ramón, Oye, pero pobrecito, ¿por qué te mandaron con ese doctor tus papás? pues porque yo estaba muy enojona, muy exaltada, no hallaba ni qué hacer, ¿no? Entonces tu abuelita me dijo, yo estoy llena de un grupo de señoras, ven conmigo, ya Ajá. te va a hacer bien. Y entonces ahí fue donde fui y conocí a Lucy. Y entonces Lucy, todo lo que tenía que hacer pasaba por mí. Y vámonos. Y nos íbamos. Y eso me distrajo mucho. Me ayudó mucho porque me ayudó a estar mejor, ¿no? Y, en fin, Ese era el grupo de las esposas cristianas de el Chegaray. esposo de las esposas, El sí. grupo. Ajá. Y entonces, Lucy, en una de esas fue cuando me llevó a la iglesia, al Santísimo, Ujú. que fue cuando vi al Celeste. Ay, que era Jesucristo, creo que era Jesucristo. Y me encantó haberlo visto. Era la primera vez que volví a ver algo y me pareció bellísimo. Después ya tenía más visiones, seguí viendo, veía a O sea, Dios Padre. cuando regresó a ti, digamos, tuviste un periodo de silencio donde no Ajá, veías nada. no Y tú veía. pedías y pedías y sufrías mucho. Yo entiendo que fue muy doloroso para ti. Y entonces ya regresó a ti en esta época, ya volviste a ver. ¿Cómo fue Ella eso? regresó, pero no regresó como antes, Ok, nada más que regresaba como poquito, pero él me llevó con Jesucristo. ok. Y entonces vi a Jesucristo y cuando vi a Jesucristo, lo veía y me enseñaba algunas cosas, me pasaban poquitas cosas, pero me pasaban. Y luego, después, él me llevó con la Santísima Virgen de Guadalupe. Y entonces yo empecé a ver a la Virgen de Guadalupe. Y entonces, después de ver a la Virgen de Guadalupe, la Santísima Virgen me llevó con los ángeles. Y entonces yo empecé a ver el ángel, a ver un ángel, no sé, ya no me acuerdo. Era los ángeles, pero poco a poco fue cambiando la cosa, ¿no? Entonces ya me sentía yo bien, pero no estaba muy de acuerdo con las esposas cristianas, ¿ves? Pero ¿Por qué? pues porque sentía, yo había tenido ya tantas visiones y tantas cosas que me empecé a acordar de todo, porque crees que cuando fue la época de silencio y todo, se me olvidó mucho, se me había olvidado mucho. Y luego ya después regresé. Y entonces cuando los empecé a ver otra vez, empecé a ver. Y entonces empecé a ver a la Virgen de Guadalupe. Y vi a la Virgen de Guadalupe y la veía en la iglesia. Normalmente la veía en la iglesia, no dormida ni nada, sino que ahí en la iglesia de repente la veía y me decía cosas, me enseñaba,
Por ejemplo, me dijo un día, entrarán en la casa y robarán, pero no se van a llevar nada. ¿Eh? Y entonces así pasó. Y fue cuando fue lo del ropavejero, que se llevó las llaves que yo dejé en la puerta. Y entonces corrí hacia él, atrás de él, le pedí las llaves y me las dio. Dijo, yo no quería robar, yo no quería hacer nada, pero no lo volvimos a ver a ese señor en Echegaray. Y entonces, otro día era el cumpleaños de Fabiola. Y entonces nos invitaron y la Santísima Virgen la había visto yo y le dijo, no te preocupes, estás en mi regazo y estás cubierta con mi manto. Y entonces yo me sentía rico y veía que iba en un carro y no sé qué. Al otro día, que fue el cumpleaños de Fabiola, cuando regresamos, todo el día anduvieron nadando en la alberca que tenían ellos y se la pasaron fabuloso, comimos rico, muchos pasteles que hizo Mago y luego cuando regresábamos, todo atorado, y se me asomaba para afuera y todo se veía blanco, 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 como si hubiera nevado. Había caído una tromba en México. Sí, y entonces fue muy grande. Hicimos 5 horas de Casa de Ramiro, en Barranca del Muerto, a Echegaray. Hicimos 5 horas y yo me sentía como que estaba en los brazos de la Virgen, me tenía cargada en su regazo y abrazada. Y ya como a las 3 horas me dieron ganas de ir al baño. Y entonces, tengo ganas de ir al baño, que no sé qué. Y entonces pasamos enfrente a una gasolinera y empezó a fallar el carro. Y entonces Ramiro se salió. Ricardo. Ahí a la gasolinera a ver qué tenía. Y el carro no tenía nada, pero yo me bajé, fui al baño. Fuimos al baño todos los que pudimos. Y nos regresamos al carro y el carro perfecto. Oye, ahí en esa época quisiera que contaras algo que pasó antes, porque hubo una época en la que tú te fuiste a buscar todas las religiones, pero eso Sí. fue antes de eso. Entonces quisiera, porque es una parte muy, muy, muy bonita, fue me parece al mismo tiempo, pues, pero recién que acababa yo. Recién que te acabas de divorciar, te dio una época en la que te fuiste con los andaba hindús, con los yogas, con los yogas, porque como ya no me hablaban, pues yo dije, voy a ir a buscarlo. a un ashram, ¿no? Y entonces me fui a un ashram, pero pues no entendía, no oía nada, no me explicaba nada. Entonces me quedé yo atarantada, así dije yo. Lo que pasa es que los que yo veía eran maestros y acá pues no eran maestros, eran gente, eran yogas pero normales, ¿no? De la tierra. Y entonces duré un tiempo, pero aprendí algunas cosas buenas. Pero te fuiste con brujos, te fuiste con budistas, te fuiste con todos los que podías. ¿Con fui quién más con un fuiste? brujo y con el brujo ese ¿Y curanderos? vi una cosa. Con el brujo ese fui y
ni él ni yo nos entendíamos. A mí no me caía bien el Señor y no mucho. Y entonces, una noche soñé que había una comida en casa del brujo, Ajá. ¿no? Y que había hecho una comida y yo llegaba y me metía. Ujú. No me habían invitado, pero me metía, ¿no? Y andaba de un lado para otro, de una puerta a otra y otra y otra. Y en una abrí uno y había unos seres muy bellos que parecían como ángeles, ¿no? Parecían ángeles, pero no eran ángeles. Y entonces, los vi y les dije, ¿y ustedes quiénes son? Y me dijeron, somos los detentadores de la voluntad. ¿Cómo que los detentadores de la voluntad? ¿Qué es eso? Me dijo, es para todas las personas, para todas las personas que andan en busca de los poderes. Entonces, cuando andan en busca de los poderes, nosotros ayudamos a que tengan más poderes y que hagan cosas, dice, pero en realidad nos apoderamos de la voluntad de las personas. Ah, entonces y tenían unos ojos horribles, con una luz horrible. Y dije yo, con razón tienen los ojos tan feos. O sea, eran bellos como son bellos los poderes, pero los ojos horribles porque se apoderaban de la voluntad. Oye, entonces, esta era una época en la que tú te fuiste a buscar a Dios porque no sabías dónde estaba. Entonces te Ajá. fuiste por todos lados, te fuiste Anduve con yogas, con brujos, con con... curanderos. Esta historia que acabas de contar no me la sabía, creo que no, bueno, no la recordaba. Pero déjame preguntarte algo de estos detentadores de la voluntad. ¿Son parte de Dios? no, son seres de otro. Pero ¿cómo son, cómo puede entonces haber un Dios absoluto y seres que no son parte? Pues porque ya ves que hay dimensiones, Ajá, hay espacios entre cada pero entonces dimensión. Dios no es todo. Dios es todo porque está pendiente de todo. Está pendiente de todo, pero verdaderamente hay espacios donde hay seres que son de entre las dimensiones, Sí. así como el chupacabras y eso. Este, Bueno, el caso es que también fíjate que ahorita me recordaste otra cosa. déjame preguntarte algo, porque, o sea, yo quiero dejar todo tal como tú lo digas, Ajá, pero porque te conozco de toda la vida, eres mi mamá, sé que tampoco pretendes saberlo todo. O sea, tú, es lo que entiendo, por favor dime si estoy mal, que muchas cosas son cosas como tú las entiendes, no significa que sean la verdad, ¿o sí? esa es una pregunta difícil porque verdaderamente ni yo la sé, ¿no? Porque verdaderamente yo siempre me he preguntado eso, porque como te digo, las personas, cada cosa son diferentes, ¿no? O sea, quienes te escuchen, ¿cómo deben tomar lo que tú digas? Deben tomarlo, cuando lo escuchan, deben tomarlo como que si les gusta, les suena, les parece bien, si les ayuda a amar, Ok, si les ayuda a amar y les ayuda a acercarse a la luz. ok. Y que eso es lo que yo digo. Ok, gracias, mami. Oye, y bueno, en mi experiencia personal es una nota, es, la verdad es que no dejamos de ser humanos y ser ese filtro. Entonces, la parte cultural, la parte de las
creencias, todo, siempre involucran. Por ejemplo, a mi mamá le gustan mucho los chocolates, entonces si hay algo que tenga que ver con chocolates, lo va a resaltar. Pero yo no quiero interferir con la historia, nada más tratar de darle un orden. Eh, entonces, pero tú conociste más gente, mami, en esa época. Conociste gente como los curanderos tradicionales mexicanos. Conociste gente que te pareció buena, ¿no? Este señor Juan, se llamaba Don Juan, San Juan, ¿cómo? Ah, Y había una señora que curaba con flores. era don Valentín. Era don Valentín, ese me encantó, ¿eh? Me encantó porque tenía mucha razón, fue una lección. Era un señor de 80 años que ya estaba grande, tenía 8 hijos, era albañil todavía a los 80 años y en las noches curaba a la gente, curaba con flores. Y entonces llegaban, tenía algunos que eran discípulos que estaban aprendiendo a curar y otros que no. Eh, Yo aún estaba verde, con todo lo que había visto y todo, pero aún estaba medio verde, porque un día llegó una señora, una indita, con unos pies horribles, hinchados, llenos de polvo, con unos guaraches y terrible así. Y este don Valentín la agarró y le curó los pies con flores y se los acariciaba, hasta les daba besos. Ah, y yo, ¡ay, qué horror! ¿Cómo hace eso? Y entonces ya que acabó y se fue la señora, y le dije a don Valentín, ay, don Valentín, ¿cómo es que hace usted eso? ¿Cómo es que usted puede dar besos y todo a esos pies tan sucios y tan feos? Y me dijo don Valentín, medio serio, medio así, me dijo, es que tu percepción es, es diferente. Tienes una percepción equivocada. ¿Ves? Es donde está, también se relaciona con la pobreza y el sufrimiento, ¿no? Dice, tú ves unos pies feos y sucios y yo lo que veo es una madre con muchos hijos y que todavía se viene desde su pueblito caminando para llegar a que la cure. ¿Cómo no va a llegar con los pies maltratados? ¿Verdad? Yo veo todo ese sacrificio que ha hecho. Le dije yo, sí es cierto. Mi percepción estaba completamente equivocada. Si tú veías los pies y él veía todo lo que ella había caminado. Sí. Esa es una historia muy, muy bonita. Esa era. Eso y me encantó, ¿eh? Me encantó. Nunca llegué a ser curandera de nadie con flores ni nada. Pero me encantó la lección. Me gustó mucho la lección y que yo. Hermosa. Sí, hay que tener una percepción diferente para aprender. Oye, yo me acuerdo un poco de eso porque a veces me llevabas contigo para que te acompañara. Fui a alguna de esas, una o dos, no sé cuántas habría acompañándote. Pero también había mediums. ¿Había qué? Mediums, gente que entraba en trance con ese señor. ¿Tú habías visto gente en trance antes? ¿Mediums? Había visto gente rara. En los yogas, por ejemplo, había un señor que iba
y estábamos en meditación y hacía unos ruidos como león, rugía como el un león, pero muy fuerte, muy fuerte. Y le dije yo a esa muchacha, le dije, a la directora de ahí, le dije, ¿por qué hace así este señor? Dice, me dijo, eso se llaman crillas. Las crillas son reacciones subconscientes que se tienen. Y a veces se puede hacer como león, otras veces movimientos. Hay veces has visto que luego hacen así. Ajá. También, esas son crillas también. Y entonces dije yo, qué interesante, ¿no? Wow. Oye, un par de historias que yo no sabía, están padrísimas. ¿Cómo? Un par de historias que no me sabía, mami, que están muy padres. Gracias. Entonces tu camino regresas y empiezas a encontrarte, aquí ya nos regresamos a donde estábamos en la historia. Es la época después de ese gran granizo que hay en la Ciudad de México histórico, se llenó la ciudad de granizo, fue terrible, y regresas a tu vida en Echegaray con tus papás. ¿Qué más sucede en esa época? Pues la Virgen me dijo, me llevaron Jesucristo, Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen, me llevaron por el camino de la pintura. Ellos fueron los que me llevaron a pintar. Entonces, primero unas señoras me dijeron, ay, que tú pintas. Yo pintaba nada más en mi casa, así por hobby, ¿no? Y él dijo, pues sí, pero muy mal, ¿eh? Y dice, ay, pues nosotros estamos haciendo un Sagrado Corazón de Jesús y queremos que tú nos ayudes. Le dije yo, ay, ¿quién aprende? ¿Ya alguna sabe de pintura? Dice, no, ninguna. Dice, ¿y de dónde lo están copiando? Dice, no, queremos un Sagrado Corazón que sea nuestro, como nosotros nos lo imaginamos. Dije yo, yo pensé, estas están locas. Pobre Sagrado Corazón de Jesús, han de estar haciendo algo terrible, ¿no? Y entonces me dijeron, ve a la casa cuando nos juntamos a pintar y nos vas corrigiendo. Y entonces te vamos a pagar, ¿eh? Te pagamos. Entre todas te pagamos algo. No creas que no. Bueno, y entonces llegaron y llegué yo y sí, estaba fatal, pobre Sagrado Corazón. Y lo empecé a componer. Y había un Sagrado Corazón que había dicho el esposo de la señora, le dijo, ni creas que eso lo vas a colgar en la sala, ¿eh? Y entonces yo le daba la razón al señor, porque Está horrible, creo verdaderamente que no. sí lo vi. Bueno, seguimos pintándolo y pintándolo y pintando. Pues salió el Sagrado Corazón de Jesús y quedó un Sagrado Corazón de Jesús bellísimo. Nada más tenía la nariz un poco chueca, pero yo se le iba a arreglar y me dijo Chelo, Ajá. era Chelito, me dijo, ni creas que me lo tocas. Ajá. Ya lo mandé enmarcar. Ujú. Y ya se lo enmarcaron y luego ya después dije yo, bueno. Y luego ya después me dijo, ven, ¿sabes qué? Mira,
métete a estudiar pintura. Y porque tienen mucha facilidad. Ese Sagrado Corazón de Jesús no lo pintaste tú, ni yo. Se pintó él, porque no podía haber quedado tan bello. Y digo, pues sí, y un día me dice, ven a verlo, está precioso, ven a verlo cómo se ve, es extraordinario. Y entonces fui a ver a su casa y ya estaba colgado en la sala, en el respaldo del sillón grande, ahí estaba. Y entonces caminabas de aquí para acá y el Sagrado Corazón se iba dando vuelta. Y luego te regresabas y te seguía, o sea, no te desprendía los ojos el Sagrado Corazón. Y entonces dije yo, fantástico. Yo sabía que existía eso, pero no sabía cómo se hacía ni nada, ¿no? Entonces, siguió así, y entonces el papá de Genita, creo se llamaba, ¿no? La hija de Chelo, el papá se enfermó muy fuerte. Y entonces el Señor, ella cuando nos platicó que cuando ella se iba a dormir, su esposo quería platicar porque se había pasado el día en la cama solo. Y entonces ella le dijo, ay, tú eres muy malo, no me quieres. Le dijo, no, sí te quiero mucho, ¿por qué dices eso? Dice, es que yo vengo cansada de todo el día estar trabaja y trabaja y tú quieres platicar. Disculpa. Entonces él lo que hacía es que se paraba y se sentaba en un sillón en la sala y se ponía a platicar con el Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús platicaban, no sé qué tanto platicarían, platicaban, y el Señor se convirtió porque el Señor no era muy religioso. Y entonces el Señor se convirtió, y para cuando se murió el Señor ya iba a misa a comulgar y todo. Yo me quedé, ¡wow! Fantástico. Y entonces también pasó, ya me metí a estudiar pintura, estudié pintura y tenía un tiempo de estar pintando cuando una señora llegó y me dice, sé que tú pintas y yo quiero una Virgen de Guadalupe, así es que hazme una Virgen de Guadalupe. Yo le dije, a ver, déjame ver a la Virgen de Guadalupe, no me había fijado bien en ella. Y la vi y dije yo, creo que es fácil. Sí, te la hago. Y entonces tenía una tela chiquita y le hice una Virgen chiquita. Y ya se la entregué. Y esa señora tenía mucho dinero. Entonces, cuando fui y se las llevé, como que no le gustó mucho, pero gracias, no sé qué. Y sacó y me dio 2,000 pesos, que en ese tiempo era mucho, ¿no? Y me pagó y dije yo, wow, qué bien, 2,000 pesos. Le dije yo, pero sí está bien chiquita. Y dice, no, dice, pero es lo que yo tenía para la Virgen que yo iba a tener. Y entonces llegué a la casa y mami dijo,
¿Cómo es posible? Es una desvergüenza. Píntale una grande, píntale una más grande, porque esa no puede ser. Y además estaba fea y todo. Y realmente me había quedado feona. Entonces yo, bueno, y entonces fui y compré la tela y me iba a poner a hacerla cuando me fui primero a la iglesia a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Y entonces me puse a rezarle a la Virgen y dije, Señora, perdóname por haber dicho que eras fácil. Eres muy difícil, eres muy difícil de pintar. Y entonces quiero que me ayudes para que ahora la pinte y me quede muy bella. Me quede muy bella. Y ya la empecé a pintar, la pinté y me salió bellísima, bellísima salió la Virgen. Y entonces fui con la señora y le dije, ¿sabes qué? Vengo a cambiarte la Virgen esa que me compraste por otra más grande para que tú la tengas. Y entonces ya ella la tuvo. Cuando la vio, se enamoró de ella. Dijo, esta es la Virgen que yo quería. Esta es. Y le mandó poner un marco de hoja de oro y todo muy bonita. Y era la única imagen que había en su sala, en toda su casa, ¿eh? Y entonces después me dijo, quiero que me hagan las vírgenes como la Virgen que hiciste. Dice, porque todos mis hijos quieren una Virgen. Y entonces, pues necesito, como tengo 8 hijos, pues necesito ocho vírgenes, ¿no? Y entonces, pues le dije yo, bueno, pues una por mes, ¿eh? Porque no es tan fácil. Y entonces empecé a pintarlas y a pintarlas y ya tenía una entrega ahí de 2,000 pesos en el mes. ¿Por qué? Porque se mete el ruido. Y entonces la Santísima Virgen la seguí viendo y me dijo, mira, quiero que veas mi verdadero rostro. Quiero que veas mi verdadero rostro. Y entonces, que conozcan mi verdadero rostro. Yo me quedé extrañada. ¿Cómo que tu verdadero rostro? Sí, dijo, yo te voy a enseñar mi verdadero rostro. Y entonces pasó el tiempo y no llegaba nunca, no la volví a ver. Y entonces le dije, bueno, ellos son otro tiempo. Para ellos hay otro tiempo. Así es que tengo que ser paciente porque es otro tiempo. Y ya me esperé, nos habíamos cambiado allá a pastores. Nos cambiamos a pastores y entonces empecé a ver en la noche, en el día, todo el tiempo la veía una luz muy fuerte enfrente, una luz ahí en los ojos muy fuerte. Yo veía la luz y veía la luz. Decía yo, creo que me estoy enfermando de los ojos. Estar mal de los ojos porque veo una luz muy fuerte enfrente. Y entonces un día llegó la Virgen de Guadalupe
y llegó y llegaba en las noches a visitarme. Y llegaba en las noches, a veces iba con el niño Dios, a veces iba con el niño Dios y San José, y platicábamos mucho, y platicábamos y platicábamos y nos reíamos. No me acuerdo de qué nos reíamos, pero la Virgen se reía mucho. Y yo con ella, ¿no? Y entonces en una de esas le dije, el niño Dios, lo vi y le dije yo, yo creí que el niño Dios era más bonito. ¡Ay! Y es que yo me refería a que me habían mandado a ser niños Dios y entonces pues siempre eran con los ojos azules, todos coloridos, chapoteados y así, pero no, y el niño Dios era amarillo, los ojos como amarillentos, la piel amarillenta, el pelo amarillento. Y yo decía, está muy amarillo todos sus colores amarillo. Y entonces la Virgen se rió y dijo, es que su belleza es interna. Pues sí, tienes razón. Y entonces ahí me siguió enseñando cosas hasta que al último ya no fue. Y un día le pregunté a San José, ¿y tú quién eres? Fíjate que eres pisada, ¿no? Y entonces San José me enseñó su varita de azucena. San José. Muy bien, San José. Y entonces ya después la Virgen me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy porque tengo mucho que hacer. Así es que ve así como ves, llámame y yo vengo cuando necesites algo. No te preocupes, yo vengo cuando tú necesites algo. Muchas gracias. Y entonces la veía ella y seguía viendo la luz, a veces en su cara, se veía la luz, decía yo, que esa luz se quite, no te puedo ver bien. Y se reía. Y entonces, después, como al mes, estaba como el diablo, un ser muy feo, estaba molestándome en la noche. Y entonces yo le suplicaba a la Virgen, señora, ven, tú dijiste que viera como veía, pero no sé ver así, y no te pregunté. Y el error fue que no le pregunté, ¿no? Creo que me creía mucho o algo. Y entonces, llegó la Virgen y entonces se enojó y dijo, ¿ya se te olvidó cómo era ver? ¿Ya no ves? ¿Ya se te olvidó todo? Y metió los dos brazos bajo mi cuerpo y lo sacó. Y sacó un cuerpo de otro cuerpo. Y entonces dormí encima. Toda la noche, riquísima, riquísima. Y al otro día tan solo me fui a acostar y me volví a salir. Me salía y me quedaba arriba. ¡Qué rico es esto! ¿Verdad? Y entonces, pero no entendía qué era ver. Y entonces le vi al ser de luz y le dije yo, es que no entiendo lo que es el ver.
Y entonces él me dijo, lo que pasa es que nosotros allá, por ejemplo, le decimos maneras de ver. Son diferentes maneras de ver. Cuando cuando tú estás en sueños, estás viendo en una forma. Cuando tú estás en el día, estás viendo en una forma. Y en la noche, y cuando estás en diferentes dimensiones, tienes diferentes maneras de ver, que son los diferentes sueños que se van teniendo. Dice, entonces tú tienes que aprender a ver y a ver la luz, porque la luz es el verdadero rostro de la Virgen. La luz, con razón veía tanta luz. Y yo de mensa le decía, ay, que se quiten la luz de tu cara. Porque no entendía. Y de esas vírgenes hiciste como 100. ¿Eh? Pintaste como 100 vírgenes. Sí, después me pedían y me pedían. Y la señora esta que me pidió, nunca le completé las 8 para la... Porque luego la veía y me decía, fíjate que fue un padre a la casa y le encantó la Virgen y quiere una. Y luego dice, fui a un asilo de ancianos y les llevé una que me la habías entregado y ya se quedó ahí. Así es que volvemos a empezar, ¿no? Las vírgenes de Guadalupe. Y yo pinte y pinte vírgenes de Guadalupe. Y entonces una alumna, después de que tenía una alumna, me decía, ay, Flor, ya no pintes vírgenes de Guadalupe, porque ya no vas a saber hacer más que vírgenes de Guadalupe. Y yo le dije, y a mí me encantaba, porque cuando yo estaba pintando a la Virgen de Guadalupe, estaba platicando con ella. La pintaba y platicábamos. Y claro que no oía nada, pero yo le platicaba y me encantaba, sentía muy bonito. Y entonces así siguieron. Y después esta muchacha fue cuando le mataron a su papá y se fueron a vivir a Monterrey. Y le dije yo a Carmen, porque también se llamaba Carmen, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Dice, pinto vírgenes de Guadalupe. No me digas. Dice, sí, estoy llenando Monterrey de vírgenes de Guadalupe. Ah, qué caray contigo. Dije yo, pues no que dejara de pintar vírgenes de Guadalupe. Dije, voy a darle un traguito a mi coca. Sí, mami. Oye, vamos a pasar a otro tema ahorita que mencionaste que está súper padre. Ya platicaste de tu historia de la pintura y estábamos en eso. Voy a preguntarte del tema que salió cuando estabas con los yogis, ¿Cómo? Que hablabas de los detentores de la voluntad y eso, y los yogis y eso. Creo que es un tema separado e interesante. Ahorita regresamos.